Vamos a tejer este adorable conejo fresa que forma parte de los Frutianimalitos 4 amigurumis muy divertidos que están hechos con el pack Velvet Mini de Katia. Estos son los colores del pack Velvet Mini de Katia que vamos a utilizar para hacer nuestro conejo fresa. El 212 rosa, 213 salmón, 205 verde pino, 200 blanco y por último 210 negro. Vamos a utilizar además otros materiales como relleno, ganchillo de 3 milímetros, un cuentavueltas, aguja lanera, tijeras, marcadores de punto y ojos de seguridad negros de 10 milímetros. Comenzamos realizando la cabeza y lo vamos a hacer con el color Katia Velvet Mini 200 blanco. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico . Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 4 haciendo esos 2 puntos bajos y un aumento en el último punto. Con esto en total tendríamos 24 puntos en esta última vuelta.
Y vamos a comenzar la siguiente, la vuelta 5, quitando nuestro marcador y haciendo 3 puntos bajos y un aumento en el cuarto. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y ahora en el siguiente realizaríamos ese aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en esta vuelta. Haríamos 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de la vuelta 5 y terminamos haciendo nuestra última secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. En total, en esta vuelta vamos a tener 30 puntos. Y comenzamos la siguiente vuelta haciendo esta vez 4 puntos bajos y un aumento. Comenzamos haciendo el primer punto bajo y añadimos el marcador para no perdernos. Continuamos haciendo los siguientes puntos bajos, en total 4. Y un aumento. Y esta secuencia es la que vamos a repetir 6 veces en total a lo largo de la vuelta. Vamos a ir haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Continuamos hasta terminar esta vuelta 6 haciendo 4 puntos bajos y un aumento. En total, al terminar esta vuelta, vamos a tener 36 puntos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a hacer durante 6 repeticiones en total. Hacemos 5 puntos bajos y en el sexto punto iría el aumento. Repetimos. Serían 5 puntos bajos y un aumento y continuamos repitiendo hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de esta última vuelta y terminamos haciendo esos 5 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta número 7 vamos a tener 42 puntos en total. Y seguimos con nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. Vamos a realizar en esta vuelta 6 puntos bajos y un aumento en el séptimo punto. Ponemos el marcador en el inicio de vuelta, que no se nos vaya a olvidar nunca. Y continuamos tejiendo esos 6 puntos bajos de la secuencia. Y una vez que ya los tenemos hechos, hacemos nuestro aumento en ese séptimo punto. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta.
Continuamos tejiendo. Y vamos a seguir repitiendo esos 6 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos a nuestro marcador. Finalizamos esta vuelta, que es la última de aumentos, y lo hacemos repitiendo esos 6 puntos bajos y un aumento en el séptimo. En total, en esta vuelta hemos tenido que hacer 48 puntos. Y ahora vamos a comenzar la vuelta número 9, que vamos a hacerla haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos y lo vamos a hacer durante 10 vueltas. Realizamos en cada punto de ellos un punto bajo y vamos a hacerlo en toda la vuelta durante 10 vueltas en total. Para no despistarnos, podemos utilizar un cuentavueltas e ir marcando cada una de las vueltas que vamos a ir dando. Llegamos al final de la vuelta 18 haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. La vuelta 18 es la 10ª vuelta de esas vueltas que hemos hecho haciendo justamente un punto bajo en cada uno de los puntos. En total hemos hecho 10 vueltas desde la 9 a la 18. Y ahora vamos a continuar haciendo nuestra vuelta 19 con la que ya empezamos las vueltas de disminución. Y en ella vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución en los 2 puntos siguientes. Hacemos nuestro primer punto bajo y añadimos marcador para no perder el inicio. Y continuamos tejiendo esos 6 puntos bajos. Ahí estarían, y una vez que ya los tenemos, realizamos nuestra disminución, que la vamos a hacer introduciendo el ganchillo por la hebra delantera del primer punto y por la hebra delantera del segundo punto. Cogemos hebra y sacamos, volvemos a echar hebra y sacamos por los 2 bucles del ganchillo. Y ahí sería nuestra disminución. Repetimos. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Y a continuación, la disminución. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. 6 puntos bajos y una disminución hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos la vuelta número 19 con esa secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta vamos a haber hecho 42 puntos en total. Y vamos a comenzar la siguiente vuelta haciendo esta vez 5 puntos bajos y una disminución. Ya tendríamos nuestros 5 puntos bajos hechos y realizamos la disminución para terminar así esa secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta llegar a nuestro marcador. Final de la vuelta número 20 haciendo esos 5 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta en total hemos hecho 36 puntos. Y como veis vamos a ir cerrando ya la forma de nuestra cabeza.
Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 21, también de disminución, haciendo en esta ocasión 4 puntos bajos y una disminución. Habríamos hecho nuestros 4 puntos bajos y hacemos la disminución para terminar esa secuencia que vamos a repetir 6 veces en general a lo largo de esa vuelta. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera, haciendo nuestros 4 puntos bajos y una disminución hasta llegar a nuestro marcador. Antes de continuar con nuestra siguiente vuelta, vamos a parar un momento en esta vuelta 21 para poner nuestros ojos de seguridad. Y lo vamos a hacer entre las vueltas 13 y 14 y con 8 puntos de distancia entre ellos. Cogemos nuestro primer ojo de seguridad, son de 10 milímetros y negro, y por detrás tienen esa pletina que los asegura. Vamos a contar nuestras vueltas desde el inicio, contando hasta llegar a la 14 y 15. Y entre ellas dos vamos a introducir nuestro ojo de seguridad y a dejarlo ahí puesto. Antes de asegurarlo ponemos el segundo y lo vamos a hacer a 8 puntos de distancia con respecto a él. Y en el 9º punto es donde vamos a introducir ese segundo ojo. Así es como deberían de quedarnos los ojos en nuestra cabeza, con 8 puntos de distancia y entre las vueltas 14-15. Una vez que ya hemos puesto nuestros ojos de seguridad, hay que acordarse de ponerle por detrás las pletinas, introducirlas y apretarlas bien para que no se nos muevan de su sitio. De esa manera aseguramos los ojos y ya podemos seguir tejiendo nuestra siguiente vuelta. Vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer nuestra siguiente vuelta, la vuelta 22, haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y realizamos ahora nuestra disminución. En total vamos a realizar esta secuencia 6 veces en total en esta vuelta. Vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución 6 veces a lo largo de la vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Continuamos terminando esa vuelta 22 haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Hemos repetido esta secuencia 6 veces en esta vuelta hasta tener 24 puntos. Y ahora vamos a comenzar nuestra última vuelta de disminución y la última vuelta de la cabeza, haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Esa secuencia de 2 puntos bajos y una disminución es la que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Y vamos a seguir tejiendo así hasta llegar de nuevo a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra última vuelta, la vuelta 23, y la terminamos haciendo esa secuencia que hemos repetido 6 veces de 2 puntos bajos y una disminución. Al terminar esta última vuelta tendríamos 18 puntos en total. Vamos a quitar el marcador y a realizar un punto raso en el siguiente punto para unir. Cortamos hebra, no nos hace falta que sea larga porque es solamente para rematar. Y ya tendríamos terminada
nuestra cabeza. Una vez que ya hemos terminado la cabeza, vamos a rellenarla. Y lo vamos a hacer introduciendo el relleno dentro de ella, poco a poco, y buscando siempre que además de entrar, quede bien repartido dentro. Una vez que ya hemos introducido bastante relleno, vamos a masajear la pieza haciendo hincapié en la zona de los ojos para que no se nos queden abultados hacia afuera y sobre todo para que el relleno se reparta de manera homogénea. Si nos falta añadir un poquito más, lo añadimos, o si hemos puesto demasiado, lo retiramos. Y ya estaría. Y ahora vamos a bordarle unos coloretes debajo de los ojos y una nariz. Para ello vamos a utilizar Katia Velvet Mini en color 213 salmón. Vamos a coger una hebra de este hilo y vamos a introducirla en la aguja lanera. Va a ser una hebra bastante larga y en el extremo no vamos a hacerle ningún tipo de nudo. Vamos a introducirla por dentro de nuestra cabeza, del orificio que nos ha quedado al terminarla, y vamos a comenzar haciendo la nariz, que la vamos a bordar entre la vuelta 15 y 16. Vamos a sacar la hebra de manera centrada entre esas vueltas y a tirar con mucho cuidado de la hebra para que no se despeluche. Ahí es donde vamos a hacer nuestra nariz. Comenzamos bordando dando 2 puntadas horizontales. De manera que vamos a hacer primero la parte de arriba de la nariz. Y cuando vayamos a hacer la segunda puntada, sacamos la aguja una vuelta más abajo para dar una pequeña puntada vertical que va a ir de manera centrada a las 2 horizontales de arriba. Si se nos queda muy escondida la hebra, podemos ayudarnos con la aguja lanera a sacarlas. Y pasamos la aguja debajo de los ojos para bordar los coloretes. Y así de sencillo es como quedaría bordada nuestra nariz. Vamos a hacer los coloretes que vamos a bordarlos entre la vuelta 16 y 17 de manera centrada debajo de los ojos. Para hacerlo daremos también un par de puntadas horizontales. Bordaremos primero uno de ellos y después el otro. Una vez que hemos bordado el segundo colorete, sacamos la aguja por el orificio que nos ha quedado al terminar nuestra cabeza. Y vamos a hacer un doble nudo con los 2 extremos para asegurar el bordado. Cortaremos dejando un poco de sobra para que no se deshilache y ocultamos dentro de la cabeza. Y con esto habríamos dejado ya terminada la cabeza y bordada la nariz y los coloretes. Vamos a realizar ahora nuestras orejas del conejo y lo vamos a hacer también con Velvet Mini de Katia en el color 200 blanco. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico . Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto.
Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Hemos llegado al final de la vuelta número 3 y vamos a terminar haciendo un punto bajo y un aumento en los dos últimos puntos que nos quedaban. De esa manera completaríamos la vuelta, que tiene un total de 18 puntos. Continuamos haciendo la vuelta número 4 y en esta ocasión vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos durante 3 vueltas consecutivas. Realizamos el primer punto bajo y añadimos el marcador para no perder nunca el inicio. Y vamos a utilizar el cuentavueltas para marcar cada una de esas vueltas que vamos a hacer. Hacemos un punto bajo en cada punto hasta el final de nuestra vuelta y luego 3 vueltas en total. Estamos ya al final de nuestra vuelta número 6, que sería nuestra tercera vuelta, haciendo un punto bajo en cada punto. Y así es como quedarían esas 3 vueltas que hemos realizado. Y ahora ya pasaríamos a nuestra siguiente vuelta. Nuestra vuelta número 7 es una vuelta de disminución. Y lo que vamos a hacer es un punto bajo y una disminución en el siguiente. Realizamos el punto bajo, ponemos el marcador y en los dos siguientes puntos vamos a introducir el ganchillo por la hebra delantera para hacer esa disminución y dejar solamente un punto. Esta es la secuencia que vamos a repetir en toda la vuelta, haciendo un punto bajo y una disminución y repitiéndolo un total de 6 veces. Vamos a hacerlo así hasta llegar a nuestro marcador. Estamos ya terminando nuestra vuelta número 7 y vamos a hacer en los últimos puntos un punto bajo y una disminución, que era la secuencia de esta vuelta. En total 12 puntos los que tiene esta vuelta y vamos a empezar haciendo nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. En esta vuelta lo que haremos, vamos a quitar el marcador primero, es hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Ponemos de nuevo el marcador para no perder el inicio y ahora vamos a ir haciendo esa secuencia de un punto bajo en cada uno de los puntos y lo vamos a repetir también durante otras 3 vueltas. Vamos a volver a utilizar nuestro cuentavueltas para marcar esa primera vuelta y no perdernos. Llegamos al final de nuestra vuelta número 10 haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. La vuelta número 10 es la tercera vuelta que hemos hecho haciendo esa secuencia de un punto bajo en cada punto. Y con ella habríamos terminado nuestras orejas. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar el marcador y realizar un punto raso para unir. Cortamos dejando hebra larga para coser después y ya tendríamos lista la primera de nuestras orejas, que no vamos a rellenar, sino que vamos a doblar así por la mitad y ahuecar un poco. Y ahora habría que repetir una segunda pieza para tener las 2 orejas.
A continuación vamos a bordarle 3 líneas a nuestra orejita y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 213 salmón. Para ello vamos a cortar una hebra larga de este hilo y vamos a introducir la aguja lanera arriba de nuestra oreja, dejando el cabo largo al final de esta oreja. Y vamos a hacer esa primera línea introduciendo de nuevo la aguja al lado de donde lo hemos hecho para hacer la segunda línea de ellas. Estas 3 líneas van a tener el mismo inicio y la central va a ser un poco más alta que las otras 2 laterales. Bordamos nuestra tercera línea y lo que haríamos a continuación es utilizar los 2 extremos para hacer un doble nudo que nos asegure que nuestro bordado no se va a salir de la pieza. Cortamos los extremos largos dejando un poquito para que no se despeluche en exceso y introducimos hacia adentro. Y ahora ya tendríamos ahí bordado esas 3 líneas de adorno de nuestra oreja y repetiríamos en la otra. Vamos a realizar el cuerpo de nuestro conejo fresa y lo vamos a hacer con el Katia Velvet Mini en color 212 rosa. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos de tejer nuestra vuelta número 4, en la que estábamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento.
Hemos repetido esta secuencia 6 veces y al finalizar la vuelta tenemos un total de 24 puntos. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta número 5. Y en ella vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos durante toda la vuelta. De manera que al hacerlo así vamos a conseguir una especie de pico o de forma picuda en nuestra fresa. Trabajamos, por tanto, haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de esta vuelta. Hasta llegar a nuestro marcador. Y así terminamos esta vuelta número 5, haciendo 24 puntos en total y dándole esa forma de pico a la parte de abajo de nuestra fresa. Vuelta número 6. Vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento en el cuarto punto. Y esta es la secuencia que vamos a repetir a lo largo de la vuelta durante 6 veces. 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar así toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 6. Realizando 3 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta hemos conseguido 30 puntos totales. Y vamos a seguir con nuestra vuelta número 7. Vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Ahí estarían nuestros 4 puntos bajos y vamos a realizar ahora el aumento. Esta secuencia es lo que vamos a repetir 6 veces en total a lo largo de nuestra vuelta, haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Y continuamos tejiendo hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta número 7 haciendo esos últimos puntos hasta el marcador, que serían 4 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que hemos repetido 6 veces en esta vuelta hasta tener un total de 36 puntos. Y ahora vamos a comenzar nuestra vuelta número 8. Vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Esos 5 puntos bajos y un aumento vamos a repetirlo durante 6 veces a lo largo de la vuelta. Ahí estarían nuestros 5 puntos bajos. Y en el sexto punto es donde haríamos el aumento. Repetimos por toda la vuelta hasta tener 6 repeticiones y llegar a nuestro marcador. Final de la vuelta 8, en la que estábamos haciendo 5 puntos bajos y un aumento. Hemos repetido esa secuencia 6 veces en la vuelta hasta llegar al marcador. Y al final de vuelta vamos a tener 42 puntos totales. Esa forma de pico de nuestro cuerpo se ve ahora un poquito mejor. Y vamos a continuar haciendo la vuelta número 9. En esta vuelta 9 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento. Continuamos tejiendo nuestros 6 puntos bajos y esa secuencia es la que vamos a repetir
6 veces en total en la vuelta, 6 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos la vuelta número 9 haciendo los últimos puntos de vuelta. En cada una de las vueltas de aumento vamos a terminar justamente con el punto de aumento. En esta vuelta hemos hecho 6 puntos bajos y un aumento y tenemos 48 puntos totales. Vamos a comenzar la vuelta número 10. En ella haremos 7 puntos bajos y un aumento. Vamos terminando la vuelta número 10, en la que hemos hecho 7 puntos bajos y un aumento. A final de vuelta vamos a contar con 54 puntos totales. Y ahora vamos a realizar la vuelta número 11, que va a ser una vuelta sin aumentos. Vamos a ir haciendo en cada uno de los puntos un punto bajo alrededor de toda la vuelta y durante 9 vueltas más. Comenzamos haciendo el primer punto bajo, poniendo el marcador para no perdernos, y vamos a comenzar tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos en esta vuelta y en las próximas 8 hasta tener 9 vueltas así. Y vamos a utilizar también un cuentavueltas para marcar cada una de esas 9 vueltas que vamos a hacer. Continuamos tejiendo toda nuestra vuelta y luego las demás haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Estamos terminando ya nuestra vuelta 19, que es la vuelta número 9 de esas 9 vueltas haciendo un punto bajo en cada punto. Hemos hecho 9 vueltas desde la vuelta 11 a la 19. Vamos a continuar ahora haciendo la vuelta número 20, que es una vuelta de disminución. En esta vuelta número 20 vamos a realizar 7 puntos bajos y en los dos siguientes una disminución. Comenzamos haciendo nuestro primer punto bajo y poniendo el marcador para no perder el inicio. Y continuamos tejiendo otros 6 puntos bajos más. Ya estarían, y ahora vamos a realizar nuestra disminución. Introducimos el ganchillo por las dos hebras delanteras de los dos puntos y así hacemos nuestra disminución. Vamos a seguir tejiendo esta secuencia hasta repetir 6 veces en total los 7 puntos bajos y una disminución, continuando por toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Estamos llegando al final de nuestra vuelta número 20, haciendo esos 7 puntos bajos y una disminución, que era la secuencia a repetir 6 veces en ella. Con esto tendríamos al final de vuelta 48 puntos. Seguimos con nuestra siguiente vuelta de disminución, que va a ser la vuelta 21, en la que vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. La secuencia a repetir 6 veces en total son 6 puntos bajos y una disminución, y lo vamos a hacer así por toda nuestra vuelta y hasta llegar al marcador. Estamos llegando al final de la vuelta 21 haciendo esos 6 puntos bajos y una disminución. En total en esta vuelta vamos a tener 42 puntos. Y comenzamos la siguiente vuelta, la 22, haciendo en este caso 5 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia de 5 puntos bajos y una disminución
Es lo que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Y vamos a continuar tejiendo así, repitiendo esa secuencia hasta llegar a nuestro marcador. Final de nuestra vuelta a 22, en la que hemos hecho 5 puntos bajos y una disminución. En total en esta vuelta, cuando acabemos, vamos a tener 36 puntos. Y comenzamos la vuelta 23. En esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Ahí están nuestros 4 puntos bajos y nuestra disminución. Y vamos a repetir esto 6 veces en total en nuestra vuelta hasta llegar al marcador. Con estos últimos puntos terminamos la vuelta 23, en la que hemos hecho 4 puntos bajos y una disminución. En total en esta vuelta tendremos 30 puntos. Y vamos a continuar con nuestra vuelta 24. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esto 6 veces en total a lo largo de nuestra vuelta. Y lo vamos a hacer así hasta llegar a nuestro marcador también. Vamos a ir haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Estamos ya en el final de nuestra vuelta 24 y hacemos la última secuencia que nos quedaba de 3 puntos bajos y una disminución. En total en esta vuelta vamos a tener 24 puntos. Ya tendríamos prácticamente acabado el cuerpo y vamos a tejer la última vuelta, que es la vuelta 25. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esto 6 veces en total en nuestra vuelta, haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a continuar tejiendo así hasta llegar a nuestro marcador. Vamos a terminar nuestra última vuelta del cuerpo haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Con esto tendríamos 18 puntos en toda esta última vuelta. Y ya hemos terminado, así que vamos a quitar el marcador y a realizar un punto raso en el siguiente punto. Cortamos hebra bastante larga para coser después. Y ahí estaría. Así quedaría nuestro cuerpo fresa para nuestro conejo. Una vez que hemos terminado nuestro cuerpo, vamos a rellenarlo y vamos a introducir el relleno dentro de él poquito a poco, de manera que el relleno vaya ocupando toda la parte de dentro de nuestro cuerpo. Una vez que ya tenemos nuestro cuerpo totalmente relleno, vamos a proceder a bordarle unas cuantas pepitas a nuestra fresa y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 210 negro.
Para ello vamos a hacerlo solo en la zona central de nuestra fresa y vamos a utilizar una hebra bastante larga y una aguja lanera para ir haciéndolo. Vamos a contar y vamos a hacerlo a partir de la vuelta 9 del cuerpo para ocupar esa zona central que habíamos dicho antes. Vamos a tirar del hilo con cuidado para no perder el extremo inferior, que queremos que se quede un poquito fuera. Y ahora vamos a ir dando pequeñas puntadas verticales a lo largo de esa vuelta. Vamos a dejar entre ellas un espacio de entre 5 a 6 puntos y vamos a ir haciéndolo por toda la vuelta. Una vez que hayamos terminado esa vuelta, vamos a pasar a hacer la siguiente vuelta de pepitas y vamos a dejar dos filas, dos vueltas entre una y otra y a intentar que las pepitas queden intercaladas, es decir, entre dos de las pepitas de la vuelta anterior. Vamos a completarlo por toda la vuelta y luego vamos a pasar a hacer otra vuelta más, dejando esas dos vueltas de diferencia entre una y otra y intercalando la posición de las pepitas con las de la vuelta anterior. Importante no apretar en exceso cuando hacemos la puntada para que no se esconda el hilo. Y luego volveríamos a pasar dos filas más arriba para bordar nuestra cuarta vuelta de pepitas haciendo exactamente lo mismo. Ya tendríamos bordadas todas las pepitas de nuestro cuerpo fresa del conejo y vamos ahora a rematar esos cabos de hilo para asegurar nuestro bordado. Lo que vamos a hacer es hacer un doble nudo con el cabo de inicio y el de final, apretar bastante fuerte y luego cortar dejando un poquito de hebra para que no se deshilache y perdiéndola dentro del cuerpo con el relleno. Y así es como nos quedaría nuestra fresa cuerpo. Vamos a realizar ahora las patas y las vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 200 blanco. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico . Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Comenzamos nuestra siguiente vuelta, la vuelta número 3, y en ella vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos. Comenzamos haciendo nuestro primer punto bajo y poniendo el marcador, que es muy importante para no perder el inicio de vuelta. Y ahora vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto durante 10 vueltas. Vamos a utilizar el cuentavueltas para ir marcando cada una de ellas y que no perdamos la cuenta. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos hasta llegar al marcador al final de vuelta y luego hasta tener 10 vueltas en total.
Hemos llegado ya al final de la vuelta 12 de nuestras patas, después de esas 10 vueltas haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Y así es como nos quedaría. Hemos terminado ya, por tanto, de tejer toda nuestra primera pata y vamos a quitar el marcador y hacer un punto raso en el primer punto para terminar. Y vamos a cortar dejando hebra larga para coser después. Las patas vamos a rellenarlas ligeramente y vamos a tener que hacer luego otras 3 más porque esta pieza se repite 4 veces. Nos toca realizar las hojas de nuestro conejo fresa y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 205 verde pino. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento, como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Hemos llegado al final de nuestra vuelta número 3 y acabamos haciendo el último punto bajo y en el siguiente punto un aumento. En total en esta vuelta tendríamos 18 puntos. Y vamos a comenzar haciendo nuestra siguiente vuelta, la vuelta 4, en la que vamos a hacer el borde de nuestras hojitas. Vamos a tejer en cada uno de los puntos 3 cadenetas y un punto bajo. Comenzamos realizando 3 cadenetas y en el siguiente punto un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a repetir 18 veces. Haremos 3 cadenetas y un punto bajo. Y repetimos hasta el final de nuestra vuelta. Llegamos al final de la vuelta y vamos a seguir haciendo nuestras 3 cadenetas y un punto bajo en cada uno de esos puntos hasta llegar a nuestro final de la vuelta. Y una vez que ya lo tenemos finalizado, hemos hecho 18 veces esa secuencia de 3 cadenetas y un punto bajo. Vamos a hacer un punto raso para unir
y vamos a cortar dejando hebra larga para coser después. Y con esto ya tendríamos terminadas las hojitas de nuestro conejo fresa. Y por último vamos a realizar el tallo de nuestras hojitas también en Katia Velvet Mini, color 205 verde pino. En esta ocasión realizaremos un nudo sencillo para empezar nuestra tira de cadenetas. Y vamos a hacer 4 cadenetas en total. Empezando en la segunda cadeneta desde el ganchillo, vamos a tejer haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Es decir, 3 puntos bajos en total. Y con eso ya tendríamos hecho el rabitón de nuestras hojas. Y ahora vamos a cortar, dejando hebra larga para coser después. Y así tendríamos terminada nuestra pieza. Vamos a coser ahora el tallo a nuestras hojitas para dejarlo así preparado. Y lo vamos a hacer en el centro de ellas. Con ayuda de una aguja lanera vamos a introducir uno de los cabos de los extremos del tallo. Y vamos a meterlo hacia adentro, hacia la parte de atrás de las hojas. Repetimos el mismo proceso con el otro extremo, siempre en el centro de las hojas. Y ahí tendríamos ya situado nuestro tallo. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esos dos extremos para hacer un par de nudos fuertes y dejarlo de esa manera bien sujeto a las hojas. Cortamos los extremos dejando un poquito para que no se deshilache. Vamos a comenzar el montaje de las piezas de nuestro conejo fresa y en primer lugar lo primero que vamos a coser van a ser las orejas. Lo vamos a hacer en lo alto de la cabeza y entre las vueltas 6 y 4. Vamos a poner cada oreja a uno de los lados en esas vueltas. Vamos a usar una aguja lanera y vamos a introducir la hebra larga que dejamos y a doblar en la base de nuestra oreja y a darle un par de puntadas para fijarla en esa posición, así, un poco fruncida. Y ahora ya comenzamos a coser entre las vueltas 4 y 6. Para que la oreja no se nos mueva, fijaremos primero un extremo de ella a esa vuelta 6 y pasaremos la aguja hasta la vuelta número 4 donde vamos a fijar el otro extremo. Y así ya tendríamos posicionada nuestra oreja y podríamos coser a todo alrededor sin problema y sin que se nos mueva. Pues continuamos cosiendo desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6. Y una vez que hemos llegado a ese extremo donde habíamos empezado, vamos a perder el hilo hacia abajo
Y de esa manera ya tendríamos nuestra oreja totalmente cosida a la cabeza. Para rematar este hilo vamos a perderlo por dentro de la cabeza un par de veces en distintas direcciones. Y a cortarlo. Y una vez hecho, cosemos la siguiente oreja en el otro lado. Una vez que ya tenemos las dos orejas cosidas, vamos a pasar a coser entre ellas las hojas y el tallo de nuestro conejo fresa. Vamos a colocarlo así entre medias y haremos primero unas puntadas para asegurar, para luego coser alrededor. Vamos a dar una puntada en la parte de atrás. Otra puntada al lado de una de las orejas. Una puntada adelante de manera centrada. Y por último una cuarta puntada en la otra oreja. De esa manera tendríamos los 4 lados de nuestras hojitas bien sujetos a la cabeza. Y ahora sí podríamos coser a todo alrededor sin que la pieza se nos mueva y sabiendo que está totalmente centrada. Vamos a continuar cosiendo, haciendo varias puntadas entre las que hemos hecho de fijación. Y así es como nos quedaría la cabeza con las hojitas ya entre las orejas. Nos toca coser el cuerpo a la cabeza y lo vamos a hacer utilizando la hebra larga que dejamos en el cuerpo. Con ayuda de la aguja lanera vamos a ir uniendo estas dos partes y lo vamos a hacer uniendo en las dos últimas vueltas de cada una, que tienen 18 puntos, y trabajando cada uno de esos 18 puntos a la hora de unirla. En la parte del cuerpo vamos a trabajar de manera horizontal y en la parte de la cabeza de manera vertical. Así la costura se hace más invisible. Y como consejo vamos a dejar la hebra muy larga porque es un hilo que con el roce se puede despeluchar. Otro consejo también es introducir la aguja perfectamente entre los puntos en vez de intentar meterlo entre la hebra del hilo. Así es mucho más fácil que el hilo sufra poco. Y vamos a ir tejiendo a todo lo largo hasta conseguir dejado unido totalmente el cuerpo a la cabeza. Ya tendríamos unidos el cuerpo y la cabeza con esa costura que hemos ido haciendo alrededor. Y ahora lo que vamos a hacer es coser dos de las patas entre la cabeza y el cuerpo. De esa manera que sean nuestras patas delanteras. Vamos a rellenar ligeramente un poquito cada una de esas patas. Solamente la punta de las patas es donde vamos a introducir nuestro relleno. Y el resto vamos a dejarlo sin relleno para que quede bastante flojo y podamos hacer de esa manera nuestra costura. Comenzamos situando la pata en uno de los laterales entre la cabeza y el cuerpo y vamos a ir uniendo ahí y pasando la aguja por los dos lados de la última vuelta de nuestra pata.
Vamos a ir repitiendo en cada uno de los puntos hasta dejar esa pata bien cosida y unida a la cabeza y al cuerpo. Y una vez que ya tenemos cosida esa primera pata, vamos a coser la segunda de la misma manera en el otro lado. Ya tendríamos cosidas las dos patas delanteras y ahora vamos a coser las dos traseras, que las vamos a hacer en la parte de abajo del cuerpo. Vamos a rellenar igualmente esta pata, esta vez podemos hacerlo con un poquito más de relleno porque no necesitamos que la parte de arriba quede floja. Y vamos a presionar esa punta de la pata para formar un poquito el pie. Y ahora la pata vamos a ponerla cada una en un lateral. Lo vamos a hacer entre las vueltas 6 y 8 del cuerpo. Contamos desde el inicio hasta localizar nuestra vuelta 6 y 8 y vamos a colocar la pata y a fijarla para que no se nos mueva. Vamos a fijarla en la vuelta número 8 en un lateral. Y vamos a ir cosiendo y uniendo solamente por esa parte de la vuelta última de la pata. No como hemos hecho con los brazos. Es decir, aquí solamente por esa parte de la vuelta, por uno solo de los puntos. Y fijamos toda esa parte a nuestra vuelta número 8. Y ahora vamos a continuar cosiendo, bajando, para poder coser ese extremo de nuestra pata entre la vuelta 7 y 8. Y ahora sí, vamos a coser en la vuelta 6 del cuerpo. Y para que quede bien, en vez de coserlo en la vuelta final, vamos a coserlo en la penúltima vuelta de la pata. Así es como nos quedaría la pata pegada a nuestro lateral. Y vamos a continuar así hasta terminar de coser el resto de la pata a nuestro cuerpo. Y una vez cosida, repetiríamos con la otra pata en el otro lateral del cuerpo. Una vez que ya tenemos nuestras dos patas unidas al cuerpo, hemos terminado de coser todas nuestras piezas y ahora nos queda como último detalle bordarle en la parte de atrás una pequeña cola a nuestro conejo fresa. Para ello vamos a utilizar Katia Velvet Mini en color 200 blanco. Vamos a coger nuestra aguja lanera y un cabo largo con un pequeño nudo en el extremo. Y vamos a introducir la aguja por uno de los puntos y en el centro, en la parte baja de nuestro cuerpo, vamos a hacer esa pequeña colita. En este caso me va a coincidir con una pepita de la fresa, pero no pasa nada. Tiramos fuerte para que el nudo entre dentro de nuestro muñeco y procedemos a dar unas cuantas puntadas de bordado sencillas de manera vertical, ocupando 2 vueltas. Vamos a ir haciendo esas puntadas, rellenando lo más posible a un lado y a otro, y también en el centro, para que la colita se nos quede de manera redonda y en bulto en la parte de atrás de nuestro cuerpo. Cuando ya hayamos dado más o menos unas puntadas que nosotros creamos que queda bien la colita, perdemos el hilo varias veces en distintas direcciones y cortamos. Y así se nos quedaría bordada la colita. Y ahora un pequeño truco para cuando cortamos el hilo, y es que con la aguja, dándole pequeños toques, sale el resto de chenilla que se nos ha podido quedar ahí visible. Y ya tendríamos así terminado todo.
Así es como nos quedaría nuestro conejo fresa una vez ya terminado, montado, tejido y bordado. Y una vez que ya hemos hecho este animalito, este frutianimalito, podemos seguir continuando tejiendo los demás, como el gato piña, el capibara manzana o el pato arándano. Estos son los 4 diseños que vais a poder encontrar en el pack Velvet Mini de Katia.